habíamos llegado aquí, al gráfico, ¿no? En el estudio. ¿O no Sí, lo hice en el estudio? Sí. Ok, el gráfico de dispersión es el gráfico donde prácticamente yo veo, observo los puntos en un plano cartesiano. Cada punto del gráfico de dispersión es cada punto es un individuo. Estábamos haciendo un caso de un análisis de la relación entre mortalidad infantil y nivel de analfabetismo entre mujeres y teníamos un modelo lineal simple, ¿ok? Variable y y variable x. Eh, ok, ahora los datos que tengo sobre la variable y y la x los voy a proyectar en un plano cartesiano y tengo lo que se llama gráfico de dispersión. Adentro del gráfico de dispersión yo quiero encontrar el modelo. Quiero encontrar el modelo o la recta de regresión que explica la relación entre la y y la x. El modelo es una recta que se dice que interpola los datos o interpola los puntos. ¿Ok? Interpolar significa pasar a través de. Interpola dos puntos en la recta que pasa a través de los puntos. Yo de estas rectas le decía que yo puedo encontrar una infinidad de estas rectas, otra, que más o menos pasan a través de los puntos. ¿Ok? Pero el objetivo del modelo del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es encontrar la recta que mejor pasa a través de los puntos. Sería la recta que mejor interpola los puntos o la recta o el modelo estimado, digamos que minimiza la definición de MCO, es encontrar el modelo estimado que minimiza la suma de residuales al cuadrado. Donde los residuales a nivel gráfico son exactamente la distancia entre los puntos y la recta. Cada distancia entre punto y recta es un valor residual, que puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora, gráficamente, la recta de regresión de mínimos cuadrados ordinarios es la recta dibujada en negro. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene resolviendo, utilizando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. A nivel de software se obtiene estimando el modelo. Si yo voy en el RStudio, por ejemplo, ok, esa es la clase. Ok, esta es la data. Ahora, estimo el modelo. El comando para estimar el modelo, primero, la gráfica la obtengo con ese comando, eso ya le hice ver. Voy a correr y obtengo esta, que es la gráfica de dispersión. Ahora, yo estimo el modelo, el comando para hacerlo es el comando lm. ¿Ok? LM está por Linear Model
Yo adentro del LM requiere paréntesis y adentro de la paréntesis pongo variable dependiente, infant mortality, pongo una tilde y pongo la variable independiente, illiteracy female, ¿ok? Este modelo en automático estima el modelo lineal simple que está en la diapositiva y sobre todo en automático estima el coeficiente de intercepto, el B con 0, el beta con 0, ¿ok? El beta 0 sombrero lo hace en automático. Es suficiente poner la variable dependiente, una tilde, y la variable independiente. La tilde es este símbolo escrito de esta manera. ¿Ok? Lo voy a correr, el modelo. Y aquí dice que tenemos el modelo estimado. El modelo estimado, el estudio me lo da como un objeto, como una lista de 13 componentes. Cada componente es algo, es una parte del modelo estimado. Por ejemplo, me da los coeficientes estimados, me da una información sobre los residuales y me da otras cosas, me da todas las informaciones que me sirven para evaluar el modelo. Nosotros no hicimos todo. Vamos a ver qué cosa me da. Ahora, para ver qué contiene el modelo estimado se usa el comando summary. Summary, paréntesis, RLS. RLS es el nombre que yo he puesto al modelo estimado. ¿Ok? RLS, nombre que yo le di al objeto. RLS para mí estaba por regresión lineal simple. Entonces voy summary, RLS, correr. Y se obtiene aquí me da el resumen, se obtiene este output. Este de aquí me da el resumen del modelo estimado. De esto sabemos analizar solo algunas cosas. Por ejemplo, residuals. Residuals en esa pequeña tabla me da algunos estadísticos descriptivos sobre los residuales. Por ejemplo, me dice que el mínimo de los residuales es menos 50.09. El primer cuartil es menos 15. La mediana es menos 2.3. La mediana es cerca del 0. Eso es interesante. El tercer cuartil es 12.1 y el máximo residual es 58.9. ¿Cómo obtiene esto? Ustedes se acuerdan que yo le dije que para calcular los residuales, o sea, mejor, digamos, yo tengo un residual por cada individuo de la muestra. Por lo tanto, yo tengo n residuales. Entre estos n residuales, aquí me da el mínimo, el que tiene valor mínimo, el que tiene valor máximo, me da la mediana, me da el primero y el tercer cuartil. ¿Ok? Esto me dice. Ahora, otra cosa, la cosa principal que aprendimos a comentar también son los coeficientes. Y en esta tabla tengo los coeficientes, digamos, en esto. Ahora, nosotros solo podemos interpretar hasta al valor del coeficiente, de los coeficientes estimados, que está en esta columna, donde dice estimate. ¿Ok?
Donde dice estimate, tengo los valores del coeficiente estimado. El intercepto tiene un valor estimado de 14.36. El coeficiente beta 1, el coeficiente beta de la variable illiteracy female, tiene un valor estimado de 1.17, aproximándolo un poco. Esto lo puedo reportar en el modelo estimado, ¿ok? Aquí. Por lo tanto, encuentro que el modelo estimado tiene coeficiente beta 0, 14.36, coeficiente beta 1, 1.17, ¿ok? Ahora, para poner gráficamente el comando para poner la línea que está aquí en negro, que es la línea de mínimos la recta de mínimos cuadrados ordinarios, es este comando que le voy a enseñar ahora. El comando abline, ¿ok? Ahora, el comando abline funciona así. Ustedes ya tienen un gráfico, que es este de aquí. El comando abline pone adentro de este gráfico otro gráfico. O sea, el comando abline sobrepone dos gráficos. A este gráfico, que es el gráfico de dispersión, yo quiero agregar la recta de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, la recta del modelo estimado. La recta sería esta. La ecuación de la recta que voy a agregar es exactamente esta de aquí. Esta es la y, aquí tengo el intercepto, aquí tengo el coeficiente dependiente y aquí tengo la variable x. ¿Ok? Esa deberían reconocerla como una recta. Voy a Beeline para poner la recta de mínimos cuadrados ordinarios adentro de las paréntesis del comando. Escribo, copio exactamente esto, copio el modelo. Esto lo copio y lo pego adentro de las paréntesis. Ok. Prácticamente copio dentro el modelo estimado con mínimos cuadrados ordinarios. Cuando yo utilizo este comando, LM, pongo la dependiente y pongo la independiente, o las independientes. Ustedes que tienen más de una tendrán que poner más de una X. Con ese comando siempre se estima con MCO, ¿ok? En automático, no es necesario decir el estudio utiliza el estimador de MCO. Siempre en automático el estudio estima con MCO. Entonces, esto lo copio dentro, voy a correr ese comando. En el gráfico se agregó la recta en negro, ¿ok? Esta es la recta de mínimos cuadrados ordinarios. Ese es el modelo. La operación que hicimos ha sido pasar de una data dispersa, de una dispersión de la información a una información resumida adentro de un modelo. ¿Ok? Hemos pasado de lo que era una información bien dispersas aquí adentro de estas dos, de este conjunto de valores, a un modelo que es en cambio una función matemática, Es el modelo. El modelo de regresión estimado es una función matemática, siempre. Entonces pasamos de una dispersión de la información a una información resumida adentro de un modelo. ¿Ok? Ahora,
Una cosa que ya le anticipé en observando el libro, la clase anterior, ya me vino a la mente, esto, ¿cómo se obtiene el estimador de MCO? Prácticamente se obtiene resolviendo un problema matemático que es el problema de mínimo, de minimización. El problema de minimización se resuelve, le hice ver que lo estaba haciendo en el libro, se resuelve primero encontrando la función que quiero minimizar. Y segundo, resolviendo las condiciones del primer orden y de segundo orden sobre las derivadas. ¿Ok? Le hice el ejemplo de la parábola. La parábola, si tiene una función como una parábola, para encontrar el mínimo, imagínense que tenemos una parábola dibujada en un plano cartesiano. Para encontrar el punto mínimo, que sería el vértice bajo de la parábola, ¿cómo se hace? Uno, conocen las fórmulas del vértice y me encuentran la X del vértice y la Y del vértice. Otro, que es la técnica analítica, sin conocer a memoria la fórmula del vértice, es resolver la condición de primero y segundo orden. Significa que deben calcular la derivada primera de la parábola y ponerla igual a 0. Y esa es la condición del primer orden. La condición del segundo orden es calcular la derivada segunda de la parábola y ponerla mayor o igual a 0. ¿Ok? Ahora, la función que quiero minimizar para encontrar el estimador de MCO es la suma de los residuales al cuadrado. Esta función la escribo de esta manera. ¿Ok? La escribo como sumatoria de los residuales. Esto que está aquí adentro de la paréntesis es exactamente la cantidad que me indica los residuales elevados al cuadrado. ¿Ok? Otra manera de escribir esta función es esta. La función la puede escribir también de esa forma. En esa forma estoy explicitando la variable predicha, y con i sombrero. Y con i sombrero es exactamente igual a b con 0, b con 0 sombrero. Una cosa en la cual esta diapositiva está un poco diferente. Aquí estoy utilizando B0, B1. Yo normalmente utilicé siempre beta 0, beta 1, pero no cambia absolutamente nada. ¿Ok? B0, es que esta diapositiva la copié del semestre anterior y ahí estaba utilizando B en lugar de beta. En este semestre quería cambiar todo, poner como beta, porque en los libros generalmente se utiliza la beta, que es la letra griega beta, para indicar los coeficientes de las variables independientes. Aquí todavía está el B, la B pequeña. No, no cambia nada, o sea, es lo mismo. Cuando yo explicito la variable predicha, yo sé que y con i sombrero es igual a b0 sombrero más b1 sombrero por x con i. Lo reemplazo adentro de la paréntesis. Al final, la función que voy a minimizar es esta de aquí. ¿Ok? Ahora,
Esta función, que aquí no voy a reportar de nuevo, la llamo simplemente con f. Esta función, pero, si la vamos a observar bien, es una función de ¿qué cosa? ¿Cuáles son las variables de esta función? Son B0, B0 sombrero es una variable, porque el B0 sombrero todavía no lo conocemos, lo estamos buscando. Nosotros estamos resolviendo este problema justamente para encontrar el valor de B0 sombrero y el valor de B1 sombrero. Por lo tanto, adentro de esta f son variables, ¿ok? Son las variables. De ahí tenemos, entonces, B0 sombrero, B1 sombrero, y tenemos las Y con I y las X con I. Las Y con I y las X con I, las XI, son, en este caso, no son las variables, en este caso son datos. Y con I son todos los datos reales de la variable dependiente de la muestra. X con Y son los datos reales de la variable independiente de la muestra. Por lo tanto, la Y con Y y la X con Y adentro de esta F, todos estos valores no son variables, son números. ¿Ok? Y tengo tengo Y1, perdón, tengo Y1, Y2, Y3 hasta Yn, donde n es el tamaño de la muestra. Tengo X1, X2, X3 hasta Xn. Todos estos son números. Las únicas variables de la función son el B0 y el B1 sombrero. ¿Ok? Esas son las variables. El objetivo de resolver el problema de mínimo es buscar B0 sombrero y B1 sombrero tales que la función se encuentre en su punto mínimo. Para esto yo resuelvo la condición del primer orden, que dice que las derivadas primeras se ponen iguales a 0, y la condición del segundo orden. Las derivadas segundas, calculadas respecto a B0 y B1, se ponen mayores o iguales a 0. ¿Ok? Ok. Si yo resuelvo todo este problema con todas las condiciones, que es muy complicado para resolverlo, encuentro, o sea, muy complicado no en realidad, pero tienen que solo tener un poco de conocimientos de reglas de derivaciones. Encuentro la función del estimador de MCO. Esa todavía no la he presentado. Ahora, esta es una parte importante. Metiendo de un lado, por lo menos, poniendo de un lado la parte que es la demostración y la resolución del problema de minimización, o sea, toda la parte matemática para llegar al estimador, es importante que ustedes sepan cuál es la fórmula, cuál es la función del estimador de MCO. Primero, se trata de una función, ¿ok? Primero. ¿Por qué yo le dije que cada estimador, por definición, es una función? Cuando aquí definí el estimador de un parámetro. Un estimador considerando una variable X, y una muestra aleatoria de n observaciones, se indica un estimador delta sombrero para el parámetro delta, es una cualquier función de la muestra aleatoria. Por lo tanto, cuando hablan de un estimador, siempre tienen que referirse a una función. Un estimador es una función de algo. La definición dice que es una función de una muestra aleatoria.
Ahora veamos qué cara tiene la función de MCO. Por ejemplo, la función de la media aritmética muestral tiene esta fórmula. Esta es la función, este es el estimador. Sumatoria, suma por i de 1 a n de x con y dividido n. El estimador varianza muestral tiene otra expresión, otra función. El estimador de MCO también tiene su fórmula, su función. Esa la tienen que aprender, por lo menos a identificarla y a entenderla, a entender cuáles son sus componentes. Esta es la función del estimador de MCO. Esta de aquí. ¿Ok? Veamos de qué se trata, cómo se lee. Primero, las soluciones de las condiciones del primer orden y del segundo orden llevan a encontrar el estimador de MCO. Ahora, hagamos el caso que queremos estimar los parámetros B0, beta 0, beta 1, beta 2 y beta K de un hipotético modelo con K más 1 parámetros. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tengo un modelo lineal múltiple con K variables independientes, Kx. Además tiene el intercepto, por lo tanto tendré los parámetros del modelo van a ser B0 el intercepto, B1 para X1, B2 para X2, hasta BK para XK. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tengo esta situación. El modelo en total tiene K más 1 parámetros. Matemáticamente se utiliza el vector de dimensión 1 por K más 1. 1 porque tengo una columna. Aquí está escrito mal. Porque en el vector antes van las líneas y segundo las columnas. Entonces ese es un vector K más 1 por 1. Ok. Tengo el vector K más 1 por 1. Que contiene, ese vector, contiene los n estimadores. Aquí también está mal. Los K estimadores. Ok. Entonces, tengo un vector que contiene K estimadores. Estimador B0, B1, B2 hasta BK. Un estimador por cada uno de los parámetros. ¿Ok? El vector de estimadores tiene esta función. Es una función matricial, primero, donde la X depende de dos matrices combinadas en varias formas, la matriz X y la matriz Y, X grande y Y grande. La matriz X es la matriz de datos
es la matriz de datos de todas las variables independientes del modelo. ¿Ok? Prácticamente tienen las variables independientes x1, x2, x3, x4, hasta xk. En este caso tienen hasta k variables independientes. Y de cada una tienen los datos. De x1 tienen los datos tienen n observaciones, de x2 tienen n observaciones, etc. Esto, que es k por n, es una matriz. ¿Ok? Es la matriz X. Prácticamente es la matriz X. Y por lo tanto, X dice que es la matriz de datos de todas las variables independientes del modelo. La Y, en cambio, es un vector. Es el vector de datos de la variable dependiente. Es un vector porque tienen una única Y. Entonces tienen la Y, y la Y se observa n veces. Por lo tanto, tienen un vector n por 1. ¿Ok? Esta función que se lee así, x transposta x elevado a la menos 1 por x transpuesto y. Esta función es una función matricial que utiliza todos los datos de la variable, y del modelo y de las variables x. ¿Ok? Es una función que utiliza los datos de la dependiente y de las independientes. Es por eso que yo le digo que los datos de la dependiente lo tienen que tener. No es algo que no puede estar. Cuando yo estimo con MCO, yo necesito poner adentro de la función los datos de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, esa función tiene todos los datos de la y de las x. ¿Ok? Si yo adentro les pongo los datos, esta función me encuentra un valor para B0. Si yo aquí adentro le pongo los datos, encuentro un valor para B0, un valor para B1, para beta 1, un valor para beta 2. Encuentro los valores estimados. ¿Ok? Entonces, adentro de esta función se ponen los datos y se encuentran los valores estimados. Ya, perfecto. Terminamos aquí.